12 de julio de 1944, 4:17 de la madrugada, extremo norte del aeródromo de Carpiquet. El cielo estaba ralo y gris, un indicio del amanecer que aún no había llegado. El aire olía a tierra húmeda, residuos de cordita y hojas arrugadas de setos. Las compañías de infantería aliadas de todo el sector se preparaban para movimientos que no podían ver. Durante 3 noches consecutivas, los tanques Panzer alemanes habían estado sondeando la línea, probando los puntos débiles con aproximaciones lentas y deliberadas, utilizando las sombras de los setos como cobertura. Avanzaban solo unos metros a la vez, se detenían, escuchaban y luego cambiaban de posición de nuevo. Este método desgastaba los nervios de los soldados inexpertos y ponía a prueba la resistencia de los veteranos experimentados. La doctrina antitanque requería visibilidad, profundidad, alcance y ángulos de tiro despejados. Nada de esto estaba presente aquí. La oscuridad transformaba cada seto en un muro y cada muro en un juego de adivinanzas con 45 toneladas de acero. El soldado Elías Vance se agazapó junto a una depresión poco profunda en el suelo, insignificante a la luz del día, pero crucial en la oscuridad. Presionó la mano contra la tierra y examinó el borde exterior del seto, comparando el terreno con los bocetos a lápiz que llevaba en el bolsillo. Vance tenía 28 años, rostro estrecho, taciturno y se le daba mejor medir distancias que describirlas. Antes de la guerra, había inspeccionado nuevas obras para una oficina de urbanismo. Solía trabajar solo, recorriendo campos baldíos con un trípode, cadenas de medición, un teodolito y un cuaderno. Su trabajo exigía la máxima precisión. Incluso unos pocos centímetros de desviación significaban que los cimientos se vertían en el ángulo equivocado. Los errores se acumulaban. Meses de trabajo se desperdiciaban. Esta disciplina lo moldeó más de lo que creía. Cuando se unió al ejército, los demás reclutas bromeaban diciendo que hablaba más con números que con palabras. Lo llamaban el lector de mapas. Lo respetaban sin comprenderlo. La infantería en los alrededores de Carpiquet se enfrentaba a un problema particular. Los tanques alemanes habían cambiado sus ataques de asaltos diurnos a incursiones nocturnas limitadas. Estas incursiones no pretendían romper la línea del frente, sino presionar a la infantería aliada, localizar posiciones de mortero y nidos de ametralladoras, e iniciar fuego antitanque temprano. Los equipos de bazucas aliados a menudo disparaban demasiado pronto o demasiado tarde. El terreno dificultaba la visión. Los setos creaban ángulos sinuosos, ocultaban los desniveles del terreno y producían siluetas falsas. Las tripulaciones de los tanques aprovecharon esto a su favor. Se detenían tras densos arbustos, esperaban movimientos nerviosos y luego avanzaban de nuevo. Esta táctica sumía en el pánico a los pelotones de infantería del frente, obligados a escuchar atentamente una amenaza invisible sin medios para contrarrestarla. Vance investigó este problema con el mismo enfoque que había aplicado en tierras agrícolas no desarrolladas. Observó que las panteras seguían constantemente 2 corredores predecibles creados por el uso previo del terreno a través de los setos. Un corredor discurría en diagonal a lo largo de una zanja de drenaje. El otro seguía un sendero estrecho que serpenteaba entre la densa maleza. Ambos ofrecían accesos naturales para la armadura. Eran invisibles en la oscuridad a menos que se conociera la pendiente, la inclinación y la compactación del suelo. Vance comprendía estas señales instintivamente. Su mente trazaba líneas rectas donde otros solo veían maleza caótica. Durante las 2 primeras noches de vuelos de reconocimiento, los equipos antitanque intentaron establecer zonas de aniquilación siguiendo el procedimiento estándar. Apostaron a los equipos de Panzergreck a 10 o 15 metros tras los setos, avistaron las rutas de aproximación previstas y esperaron a ver siluetas. Este método falló en condiciones de poca luz. Los equipos calcularon mal los ángulos y dispararon al blindaje frontal, lo que desvió la detonación. Algunos equipos cambiaron de posición durante las pausas en el fuego, entrando en huecos abiertos donde quedaron expuestos al fuego de las ametralladoras coaxiales. Las pérdidas de los comandos se debieron más a un posicionamiento incorrecto que a un armamento inadecuado. En la tercera noche, Vance se arrodilló junto a un seto y observó cómo la dotación de un Panzergreck falló el ángulo perfecto por menos de 1 metro. Vio el retroceso iluminar su posición, seguido de una ráfaga de fuego de la ametralladora MG-34 que arrancó la corteza del seto, obligándolos a arrastrarse heridos. Después, el líder del pelotón caminó a lo largo de la línea, murmurando que alguien necesitaba encontrar la manera de posicionar a las dotaciones fuera de la vista. Vance escuchó en silencio. En trabajos de topografía, había guiado a los trabajadores a posiciones precisas al anochecer o al amanecer usando líneas de tiza. Un solo trazo creaba una línea recta a través del terreno irregular,
proporcionando a los trabajadores una ruta sencilla. Las coordenadas del mapa eran importantes, pero posicionar a los trabajadores requería orientación física. Observó las sombras del seto, pensando en ese trazo de tiza. La idea maduró lentamente. Las cuerdas podrían reemplazar las líneas de tiza. Los segmentos de cinta fluorescente podrían reemplazar la pólvora diurna. Las longitudes premedidas podrían formar marcadores rectos, invisibles para los observadores a distancia, pero visibles a corta distancia. Si estas cuerdas se colocaran discretamente frente a las unidades de reconocimiento nocturnas, podrían guiar a los equipos antitanque hacia ángulos de disparo precisos y precalculados. Solo necesitarían unos segundos de mala visibilidad para orientarse. El método, si se usaba correctamente, no revelaría sus posiciones. La cinta fluorescente apuntaba hacia abajo. Los soldados palparon el patrón y miraron brevemente hacia abajo. Los alemanes no verían nada hasta que cruzaran la cuerda ellos mismos. Vance rebuscó entre su equipo y encontró cuerdas de repuesto, cuerdas para tiendas de campaña, bridas para cajas de comida y tiras de tela. Durante varias horas, cosió y anudó estos materiales para crear 3 cuerdas guía principales. Cada cuerda estaba equipada con secciones de cinta tenuemente luminosa, espaciadas a la misma distancia que sus cadenas de medición, una tira simple cada 1,5 metros, una doble cada 3 metros y una triple cada 6 metros, que indicaban la posición para cambiar de ubicación o establecer una posición de tiro. Esto creó un sistema de cuadrícula simple pero funcional que le permitía moverse silenciosamente en la oscuridad con mínima visibilidad. Temprano esa mañana, le presentó la idea a su jefe de pelotón, quien observó las cuerdas con escepticismo. El jefe dijo que parecía un tendedero y que apestaba a pérdida de tiempo. Vance mantuvo la calma. Explicó cuidadosamente la lógica. Los tanques se movían en patrones predecibles. Las tripulaciones necesitaban ángulos de flanco. La precisión era más importante que la velocidad. Estas cuerdas aseguraban un posicionamiento preciso, incluso cuando los soldados no podían ver a más de 2 metros de distancia. Después de un momento, el jefe de pelotón permitió una prueba silenciosa antes de la siguiente oportunidad prevista. No estuvo de acuerdo porque la idea le convenciera, sino porque las pérdidas habían erosionado la confianza en los procedimientos estándar. La desesperación había abierto la puerta. Vance pasó las horas restantes cartografiando ángulos con un teodolito que había improvisado con una brújula, un soporte de metal y una base de madera tallada. Calculó distancias, contó pasos y memorizó el sonido del viento en ciertos setos. A las 8:30, había marcado 2 posiciones de tiro con estacas clavadas en el suelo y atadas con cuerdas, que luego dejaría caer al inicio del reconocimiento. La noche regresó pesada y silenciosa. Los soldados susurraban. En algún lugar más allá de la oscuridad, las panteras gruñeron. Vance esperó con una paciencia afinada durante años en campos vacíos, calculando las distancias por el sonido. Las primeras vibraciones llegaron a la línea del frente poco después de la 1:40 de la madrugada, penetraron el suelo antes de extenderse por el aire, un zumbido bajo y mecánico que latía bajo las raíces del seto. Los veteranos lo reconocieron al instante. Panzers en marcha lenta. Lentos, deliberados, confiados. Este patrón siempre indicaba reconocimiento, no un intento de penetración. Los tanques avanzaron con cautela, tanteando el camino hacia las posiciones aliadas en la oscuridad. Los artilleros levantaron la cabeza a solo unos centímetros del barro, escuchando las indicaciones. Vance no miró en la dirección del sonido. Examinó el suelo a sus pies y buscó la cuerda, una piedra lisa sujeta a un extremo. Su sistema dependía del silencio. Un solo error lo habría arruinado todo. El líder del pelotón se agachó a su lado, escéptico pero dispuesto a observar. Ambos hombres llevaban los cascos ligeramente inclinados hacia adelante para protegerse de la luz de la luna. Vance calmó su respiración y luego hizo un gesto con la muñeca. El extremo lastrado de la cuerda se balanceó hacia adelante y aterrizó en el hueco del seto que había medido 12 horas antes. El sonido era más silencioso que el de un pájaro saltando en una rama. Vance tiró de ella para comprobar su posición. La cuerda estaba exactamente donde la había colocado. Dejó caer una segunda cuerda para formar el ángulo que guiaría al equipo Panzerjäger a atacar por el flanco izquierdo. El líder del escuadrón, que esperaba 10 metros detrás de ellos, observaba el proceso con los ojos muy abiertos, con una mezcla de desconcierto y esperanza en sus ojos. Las franjas luminosas, invisibles para cualquiera a más de unos pasos de distancia, apuntaban al suelo. Cada franja producía un tenue resplandor verde solo al ser vista desde arriba. Los soldados tenían que agacharse para leerla.
Esto minimizaba el riesgo de ser detectados. Los tanques alemanes, a una 80 o 90 metros de distancia, no tenían ninguna posibilidad de notar nada. Vance terminó de colocar la tercera cuerda, que marcaba la ruta de retirada hacia una posición de tiro alternativa. Se levantó lentamente, se sacudió la tierra de las palmas de las manos y asintió con la cabeza al equipo que esperaba. La tripulación del Panzerjäger se movió sin vacilar. Siguieron las marcas de cuerda como si trazaran líneas en un mapa. 1,5 metros, una franja. 3 metros, 2 franjas. 6 metros, 3 franjas, marcando el punto de disparo final. La tripulación tomó la posición calculada por Vance basándose en el ángulo de la pendiente, la ruta prevista del tanque y el grosor de los setos. El cargador comprobó la zona de retroceso y luego se adentró en la vegetación. Esperaron. La tensión se cernía sobre el campo como un sistema de presión. El Panzer que iba en cabeza se adentró sigilosamente en el corredor sur con la cautela deliberada de una tripulación experta en combate entre setos. Mantenían el morro ligeramente inclinado a la derecha para evitar revelar cualquier movimiento a través de los huecos del seto. El comandante escudriñaba el entorno con el periscopio, girándolo lentamente para captar cada reflejo. El aparato avanzaba a pasos de medio metro. La ausencia de ametralladoras hacía que el aire pareciera más denso, cada segundo parecía extenderse al siguiente, con una tensión mesurada. El segundo Panzer siguió al primero a una distancia de 30 metros. Esta distancia permitía maniobrar y, al mismo tiempo, asegurar el apoyo mutuo. Los alemanes habían aprendido que las distancias cortas hacían a los tanques vulnerables a emboscadas, mientras que las distancias excesivas exponían a los vehículos aislados al riesgo de infiltración de infantería. La distancia elegida se ajustaba a la doctrina basada en la experiencia del Frente Oriental. Vance lo había previsto. Sus marcadores de cuerda formaban dos arcos que se intersectaban, lo que permitía a la tripulación enfrentarse a ambos tanques si el tiempo lo permitía. La infantería a lo largo de la línea contenía la respiración. Nadie disparaba. Nadie se movía. La doctrina estándar advertía contra un ataque prematuro. Los Panzers no estaban allí para atacar con toda su fuerza. Estaban poniendo a prueba sus nervios. Si los fusileros entraban en pánico y disparaban al vacío, las tripulaciones alemanas localizarían las posiciones de tiro, solicitarían la artillería y las atacarían al amanecer. Vance se agazapó tras el seto, observando la tenue y cambiante distorsión que creaba el cálido y brillante escape del Panzerleader en el aire fresco de la noche. Calculó su aproximación contando los intervalos entre los cambios de marcha. Visualizó los diagramas que había dibujado, los ángulos calculados y el momento preciso en que el flanco del tanque se alinearía con el equipo Panzerjäger. El Panzer llegó a este punto. El cargador le dio una palmadita al artillero en el hombro. El artillero exhaló. El cañón del Panzerjäger se elevó unos centímetros. El artillero se tensó. El primer disparo resonó con un agudo escozor de llamas comprimidas. El proyectil voló 20 metros y golpeó el costado del Panzer en la unión entre la placa del casco y el anillo inferior de la torreta. La explosión resonó por el pasillo. Siguió una breve lluvia de chispas, seguida de un fuerte crujido metálico cuando el tanque se detuvo bruscamente. Las llamas lamían los respiraderos a lo largo de la cubierta del motor. La tripulación del interior salió corriendo presa del pánico. Algunos intentaron salir. Los artilleros cesaron el fuego. El tanque ardía en silencio, con la ametralladora fija en un punto ciego, incapaz de proporcionar fuego de cobertura en la emboscada debido al denso seto. El segundo Panzer se detuvo de inmediato. Las tripulaciones de tanques alemanes estaban entrenadas para detenerse a la primera señal de una emboscada. Cualquier movimiento podía delatar su posición. El silencio creaba incertidumbre. El comandante del segundo vehículo giró la torreta hacia el seto izquierdo, sin percatarse de que el disparo provenía de una posición oblicua. La tripulación escuchó atentamente por si se oían más sonidos. Volutas de humo se filtraban en pálidas columnas a través de los huecos del seto. Por un instante, no ocurrió nada. Vance indicó al equipo Panzerjäger que cambiara de posición. Avanzaron por el segundo sendero de cuerdas, guiados de nuevo por las bengalas. El cambio de posición tardó menos de 5 segundos. Llegaron a la posición de tiro alternativa, una depresión poco profunda tras el seto que ofrecía un ángulo oblicuo al flanco del segundo Panzer. El artillero recargó. El cargador aseguró la zona de retroceso. El sargento observó en silencio, atónito, cómo el sistema funcionaba exactamente como Vance le había descrito. Se oyó el segundo disparo.
impactó el costado del Panzer, por encima de la suspensión. La explosión destrozó las cajas de almacenamiento internas. El tanque se tambaleó y emitió un rugido profundo y sofocante antes de que el motor se apagara. El comandante intentó dar marcha atrás, pero ya había perdido presión hidráulica. Salieron llamas de la escotilla trasera. La tripulación abandonó el vehículo y se tambaleó hacia la zanja. Los artilleros capturaron a 2 y obligaron a los demás a ponerse a cubierto bajo fuego enemigo. El campo quedó en silencio, solo se oía el crepitar del combustible ardiendo. Los soldados de infantería murmuraron asombrados. El jefe de pelotón miró a Vance con una expresión distinta. El respeto se mezclaba con la incredulidad. El sistema había funcionado no solo una, sino 2 veces en menos de 1 minuto. Los cables habían permanecido inadvertidos. Las posiciones de tiro habían sido perfectas. No hubo bajas aliadas. La línea resistió sin revelar toda su fuerza. La noticia se extendió por la red de trincheras. Los soldados repetían la frase «tirar la cuerda a la línea de tiza», sin saber quién la había acuñado. Algunos bromeaban con trucos de cartas. Otros susurraban que, por primera vez en días, se sentían capaces de mantener la ventaja contra la armadura invisible. Vance no quería saber nada de eso. Recogió sus cuerdas, las enrolló cuidadosamente y las guardó en una bolsa. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la intensidad del momento. Sabía que las tácticas aún necesitaban refinarse. También sabía que lo habían cambiado todo. El crepúsculo descendía lentamente sobre el horizonte, revelando a regañadientes las siluetas. Las columnas de humo de los 2 Panzers se cernían en columnas sinuosas sobre los setos, concentrándose en las depresiones poco profundas del campo. La luz de la mañana revelaba detalles que habían permanecido ocultos apenas 1 hora antes, eslabones de las orugas quemados, rejillas del motor ennegrecidas, la escotilla rota del 2º Panzer. Los fusileros se acercaron cautelosamente a los restos, liderados por oficiales que querían confirmar las bajas y asegurarse de que no hubiera tripulantes ocultos con pistolas al acecho. Los tanques, antaño temidos en el reconocimiento nocturno, ahora parecían silenciosos y derrotados. La infantería los observaba con una mezcla de alivio e incredulidad. El cabo Elías Vance permaneció cerca del seto donde había instalado su sistema de cuerdas. Arrodillado, con un cuaderno de campo a la altura del muslo, documentó distancias, tiempos y posiciones aproximadas de cada evento. Algunos soldados lo observaban escribir, intentando comprender cómo alguien podía tratar un campo de batalla como si fuera un salón. Vance los ignoró, concentrándose en la secuencia de eventos. Dibujó las líneas de aproximación de los Panzers. Anotó los intervalos entre las explosiones sónicas. Marcó los ángulos de disparo con meticulosa precisión. Incluso después de la exitosa emboscada, trató el evento como datos, no como un triunfo. El jefe de pelotón se acercó y se agachó a su lado. Echó un vistazo al cuaderno y exhaló bruscamente. Informó a Vance que el mando quería detalles lo antes posible. Las unidades superiores se habían enterado de la doble emboscada y habían enviado mensajeros para confirmar el informe. El jefe de pelotón añadió que los oficiales de la sección antitanque del batallón ya estaban haciendo preguntas. Querían saber cómo un sistema de cuerdas podía posicionar a las tripulaciones con tanta precisión en una oscuridad casi total. Vance asintió y cerró el cuaderno. Se levantó y se sacudió el polvo de las rodillas. El sargento lo observó un momento antes de decir que la mayoría de los hombres se guiaban por el instinto. Vance, en cambio, se basaba en la precisión. Esa diferencia había salvado vidas. Vance bajó la mirada y dijo que simplemente aplicaba lo que sabía. Durante años había trazado fronteras y rutas de oleoductos en territorio inexplorado. La oscuridad nunca lo había detenido. Las líneas debían ser perfectamente rectas, incluso con poca visibilidad. El sargento negó levemente con la cabeza y dijo que la guerra tenía extrañas maneras de transformar las costumbres civiles en herramientas de combate. Cuando llegaron los oficiales del batallón, se acercaron a Vance con cautelosa seriedad. Le preguntaron cómo había desarrollado las marcas de cuerda. Querían saber por qué usaba cinta reflectante, cómo determinaba el espaciado y qué ángulos calculaba. Vance explicó su procedimiento con franqueza. Habló con claridad y detalló cada paso del método. Describió los 3 tipos de cuerda y la diferencia entre las franjas de marcado y las franjas de posición. Los oficiales escucharon atentamente y se dieron cuenta de que su explicación no contenía especulaciones. Era un sistema basado en la geometría, la experiencia de campo y la comprensión del comportamiento de los tanques.
Un oficial señaló que la cinta luminosa podía revelar posiciones si una bengala explotaba en lo alto. Vance estuvo de acuerdo y explicó cómo mantenía las tiras apuntando hacia abajo para limitar la visibilidad a unos 30 centímetros. Recomendó cubrir las tiras con una fina capa de polvo o hierba si los alemanes usaban bengalas con más frecuencia. Otro oficial preguntó si las cuerdas podían sujetarse bajo fuego enemigo. Vance respondió que el sistema funcionaba mejor cuando se colocaba antes de comenzar una misión de reconocimiento. Requería silencio absoluto, pero una vez colocado, los soldados simplemente tenían que palpar las marcas. Los oficiales intercambiaron miradas. Reconocieron la utilidad del método. También comprendieron que debía documentarse. Le pidieron a Vance que dibujara un diagrama sencillo que pudiera compartirse con las compañías vecinas. Vance asintió y volvió a abrir su cuaderno. En cuestión de minutos, había elaborado un diagrama que mostraba la longitud de las cuerdas, las distancias de los marcadores y los ángulos estándar para los ataques de flanqueo contra los Panzers y los Panzer IV. Los oficiales tomaron el boceto y se apresuraron a su tienda de campaña. A media mañana, la noticia se había extendido a las unidades circundantes. Soldados de infantería de otros pelotones se acercaron al seto donde se había producido la emboscada y examinaron el terreno para comprender cómo había sido posible un ataque tan preciso en una oscuridad casi total. Muchos le preguntaron a Vance cómo se le había ocurrido la idea. Respondió a todas las preguntas con serena objetividad. Evitó las explicaciones dramáticas. Nunca se refirió a la inspiración como intuición. Explicó los patrones topográficos, las mediciones de pendientes y la lógica del uso de marcadores táctiles con poca visibilidad. Algunos soldados asintieron, entendiendo. Otros lo miraron con la mirada perdida, captando solo el resultado, no el método. El campo de batalla permaneció tenso. Tras la fallida ofensiva, se esperaba que las fuerzas alemanas se reagruparan. Los oficiales instruyeron a sus hombres a prepararse para una nueva presión en cuanto se disipara el humo de los restos. Las unidades aliadas reforzaron sus posiciones con sacos terreros adicionales, troneras más profundas y obstáculos improvisados entre los setos. A pesar de estos preparativos, la moral mejoró notablemente. La destrucción de 2 Panzers sin bajas propias había supuesto algo poco común en la campaña de Normandía, la prueba de la transparencia de las tácticas nocturnas alemanas. Vance aprovechaba las horas de tranquilidad para perfeccionar sus cuerdas. Quitaba el exceso de tierra de las tiras, revisaba los nudos y comprobaba la tensión. Reemplazaba los trozos de tela desgastados con retazos de sus bolsas de raciones. Su concentración era inquebrantable. Para él, la emboscada era solo una primera demostración. Su verdadero valor solo se haría evidente cuando el método se probara mediante rigurosas pruebas y repeticiones. Quería que fuera tan fiable que cualquier soldado pudiera usarlo, no solo aquellos expertos en medición. El líder del pelotón llegó y le pidió a Vance que le mostrara de nuevo las rutas de aproximación. Vance lo condujo por la cresta, señalando cómo el terreno se había compactado donde los movimientos previos de los tanques habían dejado ligeras depresiones. Explicó que las tripulaciones de los Panzer usaban estas curvas de nivel porque proporcionaban una tracción predecible y minimizaban el ruido. Impresionado por la claridad de la explicación, el líder del pelotón comentó que Vance veía líneas donde otros solo veían desorden. Vance respondió que el terreno siempre contenía líneas, la gente simplemente no las buscaba. Mientras caminaban, el fuego de artillería a lo lejos rugía desde posiciones alemanas más profundas. El sonido resonaba por los campos abiertos, rebotando en los setos en breves ráfagas. El teniente dijo que los alemanes no abandonarían el perímetro del aeródromo tan fácilmente. Necesitaban el terreno para su red defensiva. Vance estuvo de acuerdo. Esperaba más avances. Esperaba tanques más pesados. Esperaba que el sistema que había desarrollado tuviera que ser adaptado. Más tarde, cuando el sol alcanzó su cenit, un avión de reconocimiento sobrevoló la zona. Documentó los restos de los Panzers e informó al cuartel general. La visión de los tanques quemados reforzó la confianza de los artilleros, que habían pasado noches enteras temerosos de vehículos de orugas invisibles. Se reunieron en pequeños grupos alrededor de Vance y debatieron el método que había desarrollado. Algunos querían perfeccionarlo. Otros sugirieron fijar tiras de tela de colores para las diferentes posiciones. Vance rechazó estas sugerencias. La complejidad generaba confusión. El sistema necesitaba simplicidad. A última hora de la tarde, las compañías vecinas solicitaron demostraciones. El batallón encargó a Vance la preparación de un breve ejercicio de entrenamiento.
Junto con el líder del pelotón, tendió cuerdas en una franja de seto sin usar. Los soldados se reunieron en silencio mientras él explicaba cómo interpretar las marcas. Demostró cómo los ángulos de tiro se obtenían de la disposición de las cuerdas. Luego, guió a 2 voluntarios en el proceso, pidiéndoles que siguieran las cuerdas hasta la posición de tiro con los ojos cerrados. En cada ocasión, los voluntarios llegaron al punto correcto. La demostración terminó con murmullos de aprobación. El sistema funcionó. Los oficiales redactaron un breve boletín de campo recomendando una prueba en el frente. Enfatizaron que el método requería disciplina y un posicionamiento preciso. Vance escuchó mientras explicaban su idea con creciente convicción. Sintió una extraña mezcla de gratitud y reticencia. El reconocimiento era menos importante que la supervivencia. Si este sistema mantenía a los hombres con vida, había cumplido su propósito. Esa noche, los soldados prepararon sus fusiles con mayor confianza. Las cuerdas estaban enrolladas y listas. El perímetro del aeródromo los esperaba. La cuarta noche después de la emboscada trajo consigo un cambio de clima que desestabilizó a todo el sector. Una densa niebla marina se adentraba tierra adentro desde el Canal de la Mancha y se espesaba al atravesar el seto. La visibilidad se redujo a menos de 10 metros. El aire se sentía húmedo y pesado. La humedad se adhería a los uniformes y se acumulaba alrededor de los bordes de los cascos. Incluso los exploradores experimentados tenían dificultades para orientarse en la neblina. Las unidades alemanas habían aprendido a aprovechar estas condiciones. La niebla amortiguaba los sonidos, dificultaba la detección de los fogonazos y ocultaba las siluetas de los vehículos blindados hasta que estaban casi directamente frente a la línea del frente. Los oficiales a lo largo del perímetro, protegidos por este camuflaje natural, esperaban un nuevo avance. El cabo Elías Vance esperaba lo mismo. Estudió la niebla con la misma atención que antes dedicaba a observar los patrones de inversión climática en las obras de construcción a primera hora de la mañana. La humedad alteraba el sonido. Las distancias parecían acortarse. El estruendo de los tanques sonaba más cerca de lo que realmente era. Los ecos se propagaban erráticamente. Estos cambios hicieron que el manejo de las cuerdas fuera aún más crítico. Su sistema no dependía de la vista, sino del tacto y la posición. La niebla amplificó su importancia. Recuperó sus poleas y preparó nuevos segmentos con marcadores de tela ligeramente más gruesos para que los soldados pudieran sentirlos incluso a través de sus guantes empapados de condensación. A las 11, el mando del batallón ordenó a todas las unidades permanecer en alerta. Las transmisiones de radio interceptadas indicaban que los tanques alemanes cerca del perímetro de Carpiquet se habían reposicionado. Poco después, comenzó el familiar y profundo rugido de los motores Panzer. Esta vez, el sonido provenía de 2 direcciones en lugar de una. El enemigo pretendía probar varios corredores simultáneamente. Vance y el líder del pelotón intercambiaron una mirada. Habían preparado 2 corredores de cuerda, pero no 3. La niebla hacía casi imposible adivinar el corredor principal de ataque. Vance se arrodilló y presionó la palma de la mano contra el suelo. Escuchó de nuevo. Un sonido era ligeramente más agudo y metálico. Esto indicaba que un Panzer estaba usando un corredor con más piedras bajo sus orugas. Sabía qué corredor tenía esa característica. Señaló a la izquierda y dijo que esa era la ruta principal de ataque. El sargento confiaba lo suficiente en él como para no discutir. Vance rápidamente comenzó a tensar las cuerdas. Agachado, se movió en silencio, dejando caer cada cuerda con precisión a los intervalos marcados esa misma tarde. Comprobó su alineación al tacto. Presionó las tiras fluorescentes con más fuerza en el suelo húmedo para atenuar aún más su tenue resplandor. A pesar de la niebla, la colocación se mantuvo precisa. El equipo Panzerjäger lo siguió, observando los movimientos de sus manos. El tanque alemán que iba en cabeza avanzó sorprendentemente rápido para ser un tanque de reconocimiento. La niebla infundió nueva confianza a la tripulación. Se adentraron más en el corredor de lo habitual, con agudos traqueteos mecánicos audibles al avanzar sobre terreno irregular. La infantería a lo largo de la línea aferró sus armas, pero cesó el fuego según la orden. Vance escuchó. Contó el tiempo entre cambios de marcha. El tanque se acercaba rápidamente. Indicó a la tripulación del Panzerjäger que se arrodillaran. Siguieron ciegamente las cuerdas indicadoras y en segundos encontraron el ángulo de disparo. El cargador se estabilizó. El artillero preparó el cañón. La niebla amortiguó casi todos los sonidos. El Panzer emergió como una tenue sombra. Su presencia se sentía más que se veía.
Vance apoyó una mano en el seto, sintiendo las vibraciones a través de la madera. Susurró al equipo que esperara. Disparar demasiado pronto podía dar un golpe de refilón. Necesitaban el flanco del tanque durante un segundo. Llegó el momento en que el Panzer cambió de dirección para rodear una hondonada en la zanja. Esta pequeña corrección de rumbo aumentó el ángulo lo justo. El artillero disparó. El retroceso brilló brevemente en la niebla y luego se apagó. El cohete impactó en el flanco del Panzer con un golpe sordo. El aire húmedo amortiguó la explosión, pero no el impacto. Saltaron chispas debajo del vehículo. Llamas salieron disparadas del compartimento trasero. El tanque se detuvo bruscamente. La tripulación alemana en el interior entró en pánico. Los artilleros esperaron órdenes. Los oficiales les ordenaron mantener sus posiciones. La niebla hacía peligroso el fuego cruzado. El segundo Panzer reaccionó con la misma cautela que días antes. Se detuvo tras los restos en llamas e intentó evaluar la amenaza. El comandante sospechó que se trataba de una mina o un emplazamiento de cañón oculto, no de un arma de infantería. La señal del Panzerkreuz era difícil de discernir en la niebla. El comandante alemán ordenó una maniobra de giro para enfrentarse a la amenaza de frente. Vance observó cómo la silueta de la torreta giraba a través de la neblina. Reconoció la trayectoria. El tanque volvería a exponer su costado, pero solo brevemente. Indicó a la tripulación que cambiaran de posición. Avanzaron por el sendero lateral de la cuerda. Sus manos se deslizaron sobre las marcas húmedas. Pasaron una franja, luego dos, y finalmente se detuvieron en la triple. Se arrodillaron. El artillero recargó. La niebla se acumuló en el tubo del mortero. El cargador limpió rápidamente la parte trasera para evitar un disparo fallido. Se alinearon, viendo apenas una sombra. El segundo cohete se disparó. Cayó más bajo de lo previsto, pero aún así penetró el blindaje debilitado. El tanque se estremeció y casi se desploma en la zanja. Las llamas se dispararon sobre la cubierta del motor. Se oyeron gritos alemanes desde el interior. La escotilla se abrió. Dos tripulantes salieron y cruzaron la zanja a trompicones. Los fusileros esperaron hasta que llegaron a terreno abierto y los capturaron sin resistencia. La niebla hacía que el resultado pareciera fantasmal y apagado. Las llamas ardían silenciosamente. El humo se elevaba en finas volutas. La visibilidad seguía siendo mínima. Los oficiales ordenaron a todas las unidades que reforzaran su seguridad. Temían que llegaran más tanques. Pero no ocurrió nada. Los alemanes habían perdido 2 Panzers más en cuestión de minutos. Su reconocimiento se había topado con un contraataque inesperado. Tras el combate, los comandantes del batallón convocaron a Vance a una tienda de mando. Querían una explicación detallada de cómo había localizado el corredor principal a pesar de la niebla. Vance describió las condiciones del terreno, los patrones de vibración y el eco metálico que se creaba al chocar los eslabones de la oruga contra rocas irregulares. Los oficiales escucharon atentamente. Se dieron cuenta de que su experiencia iba mucho más allá del entrenamiento estándar de infantería. Le preguntaron si tenía formación académica en ingeniería. Vance negó con la cabeza. Explicó que la topografía, no los libros de texto, le había enseñado a interpretar el terreno. El mando decidió documentar formalmente su método. Se asignó un secretario para registrar sus explicaciones. Se encargaron diagramas, instrucciones paso a paso y recomendaciones de materiales. El objetivo era un borrador completo de un manual de campo que pudiera distribuirse a otros regimientos en la zona de Bocage. Vance solicitó tiempo para perfeccionar su sistema antes de finalizar el documento. Los oficiales accedieron, reconociendo que la improvisación requería repetición. De vuelta en el pelotón, los soldados trataban a Vance de forma diferente. Le pedían ayuda para leer pendientes. Le preguntaban cómo determinar corredores para movimientos silenciosos. Le preguntaban cómo discernir ángulos en la oscuridad. Vance respondía a todas las preguntas con paciencia. Su tono nunca se volvió autoritario. Consideraba el método como un conocimiento compartido, no como un logro personal. Incluso el sargento, que al principio se había mostrado escéptico, le pidió que inspeccionara las nuevas posiciones defensivas. Vance recorrió la línea con él, señaló errores en los ángulos, recomendó pequeñas mejoras y ajustó la posición de las trincheras. Su análisis cambió la comprensión del terreno de todo el pelotón. Comenzaron a ver su entorno como una serie de elementos mensurables, en lugar de un campo de batalla informe.
Las fuerzas alemanas no avanzaron más esa noche. La niebla persistió hasta el amanecer. Al regresar la luz del sol, se hicieron visibles dos Panzers más destruidos. La infantería se reagrupó a su alrededor, confirmando la eficacia del sistema de cuerdas. Los oficiales informaron de los resultados al cuartel general de la división. Destacaron que el método permitía operaciones antitanque precisas con visibilidad casi nula. Vance continuó enfocándose en las mejoras. El éxito era importante, pero la durabilidad lo era aún más. Dedicó horas a ajustar el grosor de la cuerda, el espaciado de los marcadores y la velocidad de despliegue. Desarrolló variaciones para diferentes modelos de tanque. Creó planes de contingencia para noches con bengalas o fuego de artillería. Su método evolucionó hasta convertirse en un sistema integral, no en un simple truco. Soldados de diferentes compañías lo llamaron la línea Vance, aunque él rechazó el nombre. El siguiente paso sería comprobar si el sistema puede replicarse a gran escala. El cuartel general de la división revisó los informes de Carpiquet y reaccionó con una urgencia poco común al abordar innovaciones en unidades pequeñas. Los ataques nocturnos de reconocimiento de los tanques alemanes habían paralizado varios sectores en Normandía. Los comandantes necesitaban soluciones que no dependieran de la artillería pesada ni del buen tiempo. El método de la cuerda de tiza, ahora conocido oficialmente como guía táctil, ofrecía precisamente eso. La división ordenó a 3 compañías que probaran el sistema en un plazo de 48 horas. Se asignaron oficiales de enlace para que aprendieran a usar el sistema directamente del cabo Elías Vance. Vance volvió a demostrar las cuerdas, esta vez bajo estrecha observación. Los oficiales documentaron meticulosamente cada paso, anotando la colocación silenciosa de las cuerdas, la separación lógica y los ángulos creados con solo colocarlas. Probaron el método con voluntarios sin experiencia en topografía. Cada voluntario manejó las cuerdas con precisión constante. La confianza aumentó. Por la tarde, se redactaron las instrucciones, seguidas de un boletín de campo. Esa noche, se confeccionaron cuerdas en tiendas de campaña con sobrantes de cuerda, retazos de tela de paquetes de raciones y tiras reflectantes de kits de aviones. A pesar de la rápida difusión del método, Vance siguió dando máxima importancia a la disciplina. Advirtió que una mala posición podía alterar los ángulos de tiro y conducir a peligros mortales. Insistió en que los soldados conocieran el terreno a fondo antes de tender cuerdas. Los oficiales respetaron su cautela. Reconocieron que su método no era una fórmula mágica. Era precisión en la oscuridad, una frágil ventaja que podía perderse si se usaba mal. Las tripulaciones se adaptaron rápidamente. En cuestión de días, varios pelotones informaron de una mayor confianza en los combates nocturnos. Los alemanes notaron la diferencia. Sus ondas Panzer se volvieron más pequeñas y vacilantes. Las tripulaciones disparaban bengalas a intervalos irregulares para revelar emboscadas ocultas. Las bengalas iluminaban los setos en arcos pálidos, pero las cuerdas permanecían invisibles, enterradas en el suelo y oscurecidas por la humedad. Informes alemanes encontrados posteriormente en puestos de mando abandonados describían a la infantería aliada como inusualmente coordinada por la noche. Sospechaban de la existencia de nuevos equipos. Nunca habrían imaginado que la cuerda, la cinta adhesiva y la capacidad de observación de un topógrafo hubieran propiciado este cambio. A medida que el cerco defensivo alrededor de Carpiquet finalmente se expandía bajo la presión aliada, Vance continuó perfeccionando su sistema. Desarrolló cuerdas más cortas para equipos de emboscada rápida. Enseñó a las escuadras a medir ángulos contando pasos a intervalos fijos. Creó patrones de referencia que permitían avances rápidos, incluso bajo fuego enemigo. Su pelotón dependía no solo de él como técnico, sino también de su presencia estabilizadora. Su precisión les infundía confianza. Su enfoque les daba control en un entorno plagado de incertidumbre. Tras la campaña, el alto mando presentó recomendaciones para condecoraciones. Vance recibió una distinción por una innovadora estrategia en el campo de batalla que mejoró las defensas antitanque durante las operaciones de Normandía. El reconocimiento fue modesto. Su método nunca alcanzó un reconocimiento más amplio. Solo se mencionó en unos pocos informes de batalla y en un único apéndice del manual, que tuvo una circulación limitada antes del final de la guerra. Las batallas más importantes eclipsaron las innovaciones menores. Las victorias estratégicas acapararon la atención histórica. Vance regresó a la vida civil sin ninguna esperanza de un reconocimiento más amplio. Regresó a la topografía. De nuevo recorrió campos, midió pendientes, marcó límites y trazó líneas en terrenos silenciosos.
Sus colegas no encontraron nada inusual en su trabajo. No tenían idea de que esa misma precisión había guiado a los soldados a ángulos de tiro perfectos en las noches más oscuras y aterradoras. Solo describía esas noches cuando se le preguntaba. Cuando se le preguntaba, hablaba con serena sencillez, diciendo que la Tierra siempre revela sus límites con solo mirarla de cerca. Su contribución cayó en el olvido, pero los soldados que sobrevivieron gracias a sus cuerdas la recordaron. Recordaron cómo un sistema sencillo les devolvió la fe en las sombras blindadas. Recordaron cómo la precisión venció al pánico. Recordaron cómo la habilidad silenciosa de un hombre alteró el equilibrio de poder en una estrecha franja de seto de Normandía donde ardían dos Panzers, y cómo, por primera vez en días, el miedo se disipó.